¿Cómo están todos ustedes? Qué gusto poder volver a encontrarme a través de la plataforma del Zoom, compartiendo en esta oportunidad una charla pequeña de un tema importante, interesante, que nos va a ayudar quizá a identificar algunos puntos, como es el objetivo de todas las charlas que hemos venido realizando hasta el momento. En esta oportunidad, quien les habla, Milagros Huaranca Encalada, y el título de nuestro tema es Superando la necesidad de tener todo bajo control. Bien, desde pequeños o desde edades muy tempranas nosotros experimentamos o sabemos ya qué es el control. Desde nuestra familia de origen, nuestros padres, que son las primeras figuras con las que interactuamos, ya nos van enseñando a tener cierto tipo de control. Y es importante en cierto nivel el ejercer un control sobre nosotros mismos, sobre las situaciones que que están a nuestro alrededor, ¿no? Tales como, por ejemplo, el control sobre nuestro horario de sueño para poder dormir bien, ¿no? El control de nuestras comidas, igualmente para estar bien alimentados, para estar bien nutridos, comer adecuadamente a nuestras horas, el cubrir las necesidades básicas, ¿no? Em, Todo ello nos va a ayudar en el ambiente académico, en nuestro ambiente laboral, ¿no? Y sí, como les digo, es importante tener este control sobre aquellas situaciones, pero cuando éste ya se desborda o ya pasa el límite de lo esperado, de lo normal, ya nos empieza a generar ciertas consecuencias que vamos a identificar en esta oportunidad y pues esas dificultades nos van a traer inconvenientes que en el día a día, ¿no? Y se va a desbordar en los otros ambientes que tengamos, no solamente en el personal. Bien, vamos a pasar primero a definir qué es la necesidad del control. Bien, la necesidad de control es la urgencia desmedida, o sea, desbordada, descontrolada, valga la redundancia, de una persona por controlar aquello que le rodea, por ejercer un poder sobre todo lo que ocurre y actuar ante esas consecuencias. Suele estar acompañada, el control, de pensamientos y preocupaciones adelantadas a las cosas antes de que pasen. O sea, en algún momento hablamos de la ansiedad. Y la ansiedad es aquello que nos activa anticipadamente las situaciones. Es buena, pero también desmedida o descontrolada ya no es favorable para nosotros. Entonces, em, dado que día a día nadie puede controlar todas las situaciones que nos pasan alrededor, porque no todas dependen de nosotros. Hay situaciones que dependen de otras personas. Nosotros podemos controlar nuestras propias acciones y emociones, pero no podemos controlar el de otras personas, ¿no? Entonces, como nosotros compartimos día a día diferentes situaciones con otras personas, se escapa en ocasiones estas situaciones de nuestro control y nos frustramos, nos sentimos mal, nos ponemos ansiosos y ya empezamos a sentir una serie de emociones negativas que, que nos van a llevar a generar una disfunción con nuestro entorno, ¿no? Porque como les digo, nosotros podemos controlar nuestras propias emociones, nuestro propio comportamiento, pero no podemos controlar el de otra persona o u otra situación ajena a mí. Entonces, cuando eso pasa, y si yo ya empiezo a sentirme frustrada, ahí es donde ya tengo que ir identificando ese signo de alerta, porque no va a ser favorable para mí, ¿no? Entonces, el control lleva a la dominación y con ello pueden aparecer o darse situaciones de abuso o crítica a otras personas para no perder ese poder sobre las situaciones, ¿no? Por eso les digo, a veces hay situaciones que nosotros no podemos controlar y personas que tampoco vamos a poder controlar, ¿no? Podemos controlar de pronto a nuestro hijo mientras es pequeño, pero no podemos controlar a una persona de mi misma edad, adulta, de otra familia, de otro entorno, que no necesariamente me va a hacer caso a lo que yo le diga, ¿no? Entonces, si yo quiero controlar hasta esa persona, si yo quiero controlar hasta esa situación, y quiero dominarla, no, y no puedo porque no va a depender de mí. La otra persona tiene pensamientos, sentimientos, comportamientos, tiene su propia autonomía. Entonces, voy a empezar a sentirme frustrada, voy a perder ese poder sobre el poder que voy a creer que tengo sobre los demás y me va a generar em, un problema personal, ¿no? Entonces, la necesidad de control es básicamente una dominación que nosotros
ya tenemos sobre el entorno cuando esta ya es limitante. Bien, entonces debemos tener en cuenta que pese al sobreesfuerzo y al sacrificio que nosotros tengamos o que querramos hacer frente a una situación para controlarla, no siempre vamos a poder lograrlo. ¿Ok? No siempre, por más que hagamos lo que hagamos, nos paremos de cabeza, no siempre lo vamos a poder lograr. Bien, y pues nos vamos a frustrar doblemente. Entonces tenemos, como se dice, dos tareas: enojarme y calmarme, ¿bien? Entonces, definimos lo que es la necesidad de controlar. Ahora vamos a pasar a lo que son las causas de este control excesivo que podemos tener en algún momento, ¿no? ¿Qué ocasiona este constante control que tenemos o que queremos tener sobre las personas? Situaciones pasadas en las que pudo experimentarse una indefensión y descontrol desmedido, experiencias de abuso, maltrato, experiencias traumáticas, ¿no? Situaciones en donde nos hemos visto vulnerables, en donde nos hemos visto vulnerados, en donde hemos estado indefensos. Entonces, ¿qué hemos visto en esas situaciones? Que otra persona ha podido controlarme, que otra persona ha podido usar su poder sobre mí, ¿no? Y yo no he podido hacer nada. Entonces, eso en algún momento puede causarme a futuro a mí esa intención de hacer lo mismo con otras personas, ¿no? Personas vulnerables igualmente, no necesariamente yo voy a abusar de ellas o maltratarlas directamente, ¿no? Puede ser un maltrato no verbal, ¿no? En donde haga sentir mal a la otra persona, pero justamente ¿por qué ha sido causado? Por esto que he vivido en el pasado, ¿no? Porque otras cosas más es causa o genera esta necesidad de control que hemos tenido. Una falta de autoestima, una falta de amor propio, una falta de un propio autoconcepto, ¿no? La falta de confianza suele estar presente en las personas que necesitan controlar, ¿no? Una persona insegura busca controlar. ¿Por qué? Porque justamente teme perder lo que ha logrado, ¿no? En una relación de pareja igual, una persona insegura tiende a controlar, a celar mucho, porque tiene miedo que esa persona se vaya, tiene miedo de dejar de controlar a esa persona, ¿no? Entonces, el problema de estima y el problema del autoconcepto también está relacionado con una causa a buscar tener constantemente este control desmedido sobre las situaciones y las personas. Ahora, ¿qué consecuencias nosotros podemos encontrar de este tema, ¿no? Ansiedad, como ya lo hemos hablado, que es el constante estado de alerta que voy a experimentar, porque no voy a poder lograr controlar todo. ¿Qué más voy a sentir? Miedo al abandono, ¿no? Porque si soy insegura, busco controlar, a pesar que el control se va a esa persona, pues me abandonó. Entonces, voy a tener miedo de experimentar una vez más ese miedo o temor al abandono. Miedo a fallar y a equivocarme, ¿no? Normalmente o comúnmente la persona que ejerce o busca ejercer control sobre los demás piensa, siente que todo lo que hace está bien. Y si va a controlar a la otra persona, también es por su bien, ¿no? Entonces, esa persona, si falla, pues entonces no es buen ejemplo, no es buen modelo a seguir, ¿no? Entonces, hay ese constante miedo a equivocarse, hay ese constante miedo a fallar y a quedar mal con la otra persona. ¿Qué otra consecuencia? El exceso de perfeccionismo, ¿no? Son personas muy detallistas, pero en exceso, ¿no? Es bueno ser detallista, es bueno controlar, como hemos dicho, es bueno controlar el horario de comida, controlar el sueño, controlar el ambiente, mi trabajo, pero no puedo controlarlo en exceso. Entonces, cuando ya esto se escapa de mis manos es porque ya he sido muy perfeccionista en ese aspecto. Entonces, es una consecuencia, ¿no? El exceso de perfeccionismo que tampoco me va a venir bien porque me va a generar una serie de dificultades a nivel ya funcional con todo el entorno, personal, laboral, familiar, social, educativo y demás, ¿no? Pareja, familia. Otra consecuencia es que tenemos dificultades a la hora de expresar las emociones, porque no solemos ser asertivos cuando buscamos controlar, ¿no? Buscamos imponer. Entonces, al imponer, no nos ponemos en el zapato de la otra persona, no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Entonces, tenemos esa dificultad para poder decirle lo que pienso y lo que siento, pero adecuadamente respetando sus derechos, respetando su manera de sentir y de pensar, ¿no? Otra consecuencia es que tenemos limitaciones como en mi propio sentir, bien, ya se me desborda,
tengo insomnio o dificultad para conciliar adecuadamente el sueño, porque constantemente, como estoy en alerta excesiva, que es la ansiedad, no puedo dormir bien, ¿no? O duermo recién a las 3 de la mañana y me tengo que despertar a las 6 porque tengo que ir al trabajo. Entonces, 3 horas de sueño al día obviamente no es lo adecuado. Entonces, en ocasiones hay personas que en busca de pensar constantemente qué hacer para lograr el control, hasta no duermen, ¿no? Entonces, también otra consecuencia puede ser el insomnio y el debilitamiento como consecuencia del sistema inmunitario, porque también podemos encontrar problemas de alimentación, ¿no? Al tener ansiedad, pues tengo náuseas, tengo vómitos y no quiero comer, no tengo apetito. Entonces, se me baja el bajo de peso, se me bajan las defensas. Si no duermo bien, igualmente se me bajan las defensas y estoy propensa a cualquier enfermedad, ¿no? Por más mínima que sea un resfrío simple. Entonces, todo tiene una relación, todo viene en como que un rompecabezas. Una pieza está fallando, como escalerita va a cada una dando su paso respectivo para que a futuro la persona empiece a sentirse mal, ¿no? No solo emocionalmente, sino también físicamente, ¿ok? Ahora, en nuestra sociedad se nos mandan mensajes constantemente sobre que el éxito o el fracaso de nuestras circunstancias vitales depende de lo que hagamos, ¿no? Sumando mucha ansiedad al día a día porque nos dejan la responsabilidad completamente a nosotros. Si somos exitosos es porque somos buenos. Si no somos exitosos es porque somos malos. Eso hace la sociedad y eso hace que día a día tengamos más ansiedad si es que me estoy equivocando, si es que no estoy siendo exitoso, a conforme va avanzando la sociedad, ¿no? Y como dice, sumando mucha ansiedad al día a día y no dejando valorar otros factores externos, porque yo puedo no ser exitosa de pronto en el área social, de pronto no tengo muchos amigos, pero puedo ser exitosa en el área laboral, porque de pronto pues soy responsable, soy puntual, hago lo que me piden, mi trabajo, mis informes adecuadamente, qué sé yo, ¿no? No soy exitosa en todas las áreas, pero sí soy exitosa en algunas. Entonces, cuando la sociedad a veces manda esos mensajes que tenemos que ser exitosos en todo, nos cegamos y nos orientamos a que tenemos que serlo en todos los aspectos, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel social, a nivel laboral, a nivel personal, en todos. Y me tapa la visión de que puedo ser exitoso en uno y en otro no, y eso no significa que soy mala persona o estoy yendo por mal camino, ¿bien? Ahora, hay mensajes como estos. ¿Qué es poder? Quien sigue quien sigue la consigue, ¿no? Si quieres, podrás con todo. Esto no, definitivamente estos mensajes no siempre son los adecuados. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a poder con todo. Como les decía, no siempre vamos a ser exitosos en todo, ¿no? Porque no todo siempre va a depender de nosotros. Una relación de pareja no solamente depende de mí, depende también de la otra persona. En una relación laboral tampoco va a depender de mí, también va a depender de mis compañeros de trabajo, de mi jefe. Entonces, no todo en lo que vaya a pasar de mal va a depender necesariamente de mí. Y si me equivoco, está bien. No siempre tengo que tener el control y el poder de hacer todo perfectamente, ¿no? Este contexto social que nos da estos mensajes favorece y premia este tipo de personalidades controladoras, ¿no? Y las relaciona siempre con el éxito. Todos los que hacen bien, pues son exitosos, dejando muchas veces el trabajo en equipo de lado y el espacio necesario que también deben tener las emociones negativas, como el fracaso o las equivocaciones, ¿no? Porque si un día me va mal en el trabajo, no significa que soy mala trabajadora o mala profesional, ¿no? Puede irme mal un día y eso no va a generalizarse en que soy una mala trabajadora. Si un día me equivoqué, insulté o hice sentir mal a una persona, tampoco eso significa que sea una mala persona por siempre. Me equivoqué, soy una persona, cometo errores, no soy perfecta. Entonces, em, el contexto siempre nos busca orientar a que tenemos que ser exitosos en todo y perfectos en todo. Entonces, cambiemos el chip, no necesariamente es así, y identifiquemos que este tipo de mensaje que la sociedad nos viene proyectando nos va a empezar a generar no solo ansiedad, también otras emociones negativas, frustraciones, ira, em, depresión, ¿no? Hasta podemos experimentar depresión. Entonces, quitémonos eso, que todo lo que hagamos tiene que ser exitoso, no necesariamente. Somos personas imperfectas y cometemos errores. No siempre vamos a poder controlar
las situaciones y a otras personas. A mí misma sí me puedo controlar mis propias situaciones, las que yo genero también, ¿ok? Las personas con esta necesidad de controlar, ¿no? Lejos de lo que aparentan, que es, pues, aparentan control y seguridad, pero ya hemos visto que en fondo tienen problemas de seguridad y de autoestima, ¿no? Experimentan grandes temores a los acontecimientos repentinos y a los imprevistos, a la incertidumbre, a improvisar. Este tipo de personas que busca controlar, obviamente y lógicamente no improvisa. Todo lo tiene que tener a las 8 de la mañana esto, a las 9 de la mañana esto, a las 10 de la mañana esto, controlado al pie de la letra. No puede generar o no puede ocurrir un imprevisto porque le altera todo y empieza a ponerse ansioso porque eso le ha cambiado todos los planes, ¿no? Entonces, gestionando muy mal los cambios y desarrollando muy poco la capacidad de improvisar, ¿bien? Entonces, las tensiones que atravesamos nos pone en un estado de alarma y nuestro cerebro se activa, exacerbando miedo a la amenaza que trae consigo un escenario desconocido. El improvisar, las cosas repentinas son ambientes nuevos, son situaciones nuevas. Y estas personas que obviamente buscan controlar todo, tienen miedo a lo nuevo, ¿no? Sobre todo a que se presenten cosas de un momento a otro que no han estado dentro de los planes, ¿no? Y obviamente el miedo lo considera, como dice, una amenaza a todo lo que ha hecho. Si yo ya hice un programa y viene algo o pasa alguna situación que la desborda y la descontrola, yo voy a empezar a tener miedo, ¿no? De que todo lo que ya yo había organizado se venga abajo. Por consecuencia, yo fallé. Por consecuencia, soy una mala persona, ¿no? Entonces, vienen más emociones, vienen más situaciones y contextos diferentes como consecuencia de esto, ¿no? En esas condiciones, dice, nuestra respuesta por defecto es querer controlar nuestra realidad para que no nos sorprenda nada desagradable, ¿no? Entonces, evito lo imprevisto, evito improvisar, evito lo nuevo. ¿Para qué? Para que siempre las cosas me vayan bien, para que siempre salga todo perfecto. ¿Bien? A ver, perdón. Dice entonces, ¿qué hacer con todo esto de control que me va a generar una merma, un problema personal, social, laboral? ¿Qué hacer? Pues primero, entender sin juzgar ese mecanismo de defensa. Porque tenemos la falsa creencia que controlando todo estaremos tranquilos, pero justamente es al revés. O sea, creemos de que si yo hago esto de esta forma, al pie de la letra, todo va a salir bien, ¿no? Puede que tenga razón, pero en el proceso yo no lo disfruto. En el proceso yo me pongo ansiosa, ansiosa porque se cumplan las cosas al pie de la letra, ¿no? Esto, por ejemplo, una persona que es controladora más no poder, em, no solamente va a sentir frustración si algo le sale mal, ¿no? Como ya hemos visto. Se va a sentir hasta inútil, se va a sentir em, poco servible para el entorno al cual ha fallado. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es un mecanismo de defensa, el control, entonces no lo juzguemos, no lo juzguemos y em, quitémonos esa falsa creencia de que controlándolo todo nos va a salir perfecto todo. No necesariamente es así. Pongámonos a pensar cuántas situaciones hayamos hecho nosotros en algún momento o hayamos pasado en la que hayamos querido controlarlo, no ha salido bien y pues nos hemos frustrado. Entonces, ¿por qué? Porque no dependía de nosotros, porque de pronto dependía de otras situaciones o de otras personas. Entonces, quitémonos ese chip. Bien, otro punto es, el control es duro y rígido, bien, es un círculo vicioso porque de tanto querer manejarlo todo, terminamos cansados, ¿no? Terminamos agotados y hasta desilusionados, ya que siempre habrá sorpresas que no podemos manejar. O sea, difícil, casi imposible que algo nos salga perfecto. Somos imperfectos, por ende, la imperfección nos va a seguir. Entonces, que hagamos algo perfecto es muy poco probable, por no decirlo imposible. Entonces, al final, yo creo que controlándolo todo nos va a sentir bien, nos va a sentir exitoso, pero como sabemos, van a ocurrir
situaciones imprevistas que me van a hacer sentir mal, ansiosa, frustrada, con cólera, y al final no necesariamente lo que yo pensé que iba a salir perfecto sale así, y me voy a sentir encima desilusionada, ¿no? Porque los imprevistos tienden a ocurrir, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos hacer? Por esta razón, dice, es tan importante aprender a dar lo mejor de uno y luego soltar y confiar. O sea, pongo todo lo mejor que yo pueda de mí en cada situación y en cada momento que yo voy a actuar o hacer alguna acción determinada. Todo. Si sale perfecto, bien. Si sale mal, no necesariamente significa que sea una mala persona o mala trabajadora. Esa es una actitud flexible, ¿bien? Que me mantiene siempre en el presente. Normalmente las personas que buscan controlar están muy proyectadas al futuro, a que lo que yo hago hoy día me va a salir bien para 3 días más. O sea, en 3 días yo voy a estar bien con esto que voy a hacerlo aquí de la letra. Pero no vivo y no disfruto el proceso. Más bien me pongo ansiosa en ese proceso. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, hace un ratito, permítame, voy a regresar, veíamos estos mensajes, querer es poder, quien sigue la consigue, y si quieres podrás con todo. Bien, dijimos que estos pensamientos, estos mensajes que nos da la sociedad no nos ayudan en nada. Pero aquí tenemos uno que sí creo que nos puede ayudar, que es, haré lo que esté a mi alcance, más allá del resultado. Si tropiezo, me levanto con el nuevo aprendizaje y sigo adelante. En un momento nosotros hemos hablado de la resiliencia, bien, si no me equivoco, ha sido el año pasado, a finales. Entonces, ese mensaje está asociado a ello, ¿no? A que no siempre voy a poder controlar las cosas. Y si yo me tropiezo o hago algo que no está bien para mí, o que no es bueno para mí, según mi creencia, pues existe la posibilidad que yo me puedo resarcir, me levanto, he aprendido de esa situación y continúo, ¿no? Y no me quedo anclado en un punto en donde soy mala trabajadora, soy mala persona, soy mala amiga, soy mala pareja, no. Si fallé, si me equivoqué, si algo se desbordó que no pude controlar, perfecto. Voy a continuar porque existe al día siguiente, existe el nuevo día, existen los días a días y existe el aprendizaje constante. Nosotros no es que ya tengo una edad determinada, yo ya lo sé todo, no. Nosotros nos morimos y nuestro cerebro no llega ni siquiera a un porcentaje mayoritario en donde sepamos todo lo que tenemos que saber. Nosotros aprendemos día a día de las cosas que nos van pasando. Si yo aprendo un día de niña que metiendo el dedo en la corriente me pasa electricidad y me duele, aprendí a que a la siguiente oportunidad yo no me vuelvo a meter el dedo. Si yo aprendo a que manejando un carro me choco si voy a una determinada velocidad, a una hora determinada o en una zona determinada con cruce peatonal de niños en un colegio o puedo atropellar a alguien, si lo hice, si lo hago, también aprendo, porque de pronto me llevaron a la comisaría, porque de pronto me hicieron un proceso penal, de pronto aprendo a que tengo que ser cuidadoso manejando. No necesariamente también si lo hago yo, también lo aprendo viendo a la otra persona cuando se equivoca. Entonces, aprendo en diferentes situaciones. Bien, entonces tengamos los ojos bien abiertos para no solamente aprender de mí, sino también de otras personas, lo que pueden enseñarnos, lo que nos pueden aconsejar también y lo que podemos ver que pasa con otra persona, ¿no? Si otra persona de pronto es, pues de pronto muy impuntual, muy irresponsable en su trabajo y vemos que el jefe pues le da un hasta aquí, ¿no? Conmemorando cartas, diciendo que no se vuelva a repetir esa conducta, constantemente viene repitiendo esa acción, aprendemos a que si yo también voy a empezar a ser impuntual e irresponsable, me va a llegar memorando y por ende una carta de despido, ¿no? Porque no estoy cumpliendo las expectativas de mi jefe, de mi empleador, ¿no? Entonces, aprendemos. Ese es un mensaje, me pareció bonito, por eso les estoy poniendo que está muy asociado a la resiliencia. Bien. Ahora, maneras de superar nuestras tendencias controladoras. He encontrado algunas, bien, y tenemos que la primera es, analiza qué es lo que genera, qué es lo que las genera, qué es lo que genera estas ganas de controlar todo.
¿Cómo lo analizamos? Nos ponemos a pensar un día solitos, tranquilos, sin nadie que me interrumpa en ese momento y me pongo a analizar. ¿Qué genera esta búsqueda o esta necesidad, esa tendencia controladora? La genera es el trabajo, lo que le genera es una persona X, es una mirada de alguien, una persona determinada, es un comentario desaprobatorio lo que genera esta búsqueda de control. Son las expectativas que hay sobre mí misma, o sea, mis propias exigencias, mis propias expectativas, lo que está generando esa tendencia controladora. Ese es el paso número uno. ¿Bien? Hagámonos preguntas acerca de qué es lo que podría estar generando este control excesivo que tengo sobre mí, sobre las situaciones, y que ya me está dificultando la interacción con los demás. El punto número dos, por así decirlo, sería medita sobre cómo te sientes frente a esos motivos, frente al punto número uno, ¿bien? Frente a lo que vamos a analizar. ¿Cómo me siento? Me siento caótico, me siento inseguro, me siento ansioso, me siento triste, temeroso, me siento enojado, eh, tengo una presión en la garganta, tengo náuseas, me empieza a doler la cabeza, el pecho, la espalda, la barriga, ¿no? Entonces, observemos las reacciones de nuestro cuerpo, tanto físicamente como emocionalmente, después de haber analizado el punto uno. Analizando el punto uno, vamos a entender que hay emociones que también se desprenden. Analicemos qué emoción es. Y vamos al punto número tres, que es pregúntate cómo reaccionas con las emociones que has identificado. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Bien? Em, ¿cómo, cómo ¿Cómo reaccionamos? ¿Trabajando en exceso? Puede ser una opción. ¿Cómo reacciono? Limpiando por demás, si es que busco controlar el ambiente de limpieza en mi hogar. ¿Cómo reacciono? Diciéndole a los demás cómo deben de vivir su vida. Bien, también podemos encontrar personas así. Y también cómo reacciono, dándole vueltas en exceso a mis obligaciones y relaciones. Entonces, preguntémonos, uno, analicemos qué es lo que genera esta tendencia controladora. Dos, identifiquemos qué emociones, sentimientos se generan de este análisis. Tres, preguntémonos qué conductas u observemos qué reacciones tenemos después de estas emociones identificadas. Y ahora vamos al punto cuatro, que es desafía tus creencias. ¿Qué pasaría si las cosas, preguntémonos, qué pasaría si las cosas no salen como yo quiero? Si yo soy una persona controladora en exceso y he visto todo esta charla, ¿qué pasaría? Me tengo que preguntar si las cosas no salen como yo las he programado o como yo quiero que salgan. ¿Qué pasaría? Me respondo. Respondan si ustedes en un papelito ahí, ¿qué pasaría? ¿Se acaba el mundo? No creo. Ya hemos visto que no por una equivocación soy mala persona. Ya hemos visto también que soy puedo ser exitoso en un área y no, poco exitoso en otras dos, y eso no generaliza o no significa que soy mala persona, mala trabajadora o mala mamá, si es que tengo hijos, ¿no? Después, otra forma de desafiar esta creencia es, sinceramente, no puedo confiarle las tareas que tengo a otra persona, porque ya hemos identificado que la persona controladora piensa que esa persona es la única que hace las cosas bien. Entonces, puedo darle esta responsabilidad a otra persona en el ámbito de casa. De pronto yo puedo darle esta responsabilidad a mi hijo, ¿no? Mi hijo adolescente puede limpiar la cocina como yo la limpio, puede limpiar el baño como yo lo hago, puede ordenar la casa como yo lo hago. Entonces, preguntarme, desafiar mi creencia de que yo lo hago todo bien y preguntarme si la otra persona que está a mi lado también puede hacerlo bien, ¿no? Entonces, desafiemos esa creencia que tengamos. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los cambios profundos llevan tiempo y requieren, perdón, que nos movamos más despacio para poder ver la situación de diferentes ángulos y con la claridad que solo una mente en calma nos puede otorgar. No se trata de darnos por vencidos, sino de elegir dónde y cómo quieres invertir tu energía y cómo quieres vivir. Entonces, eso es como que una conclusión, bien, a la que llegó la literatura a la que pudimos acudir para poder extraer esta información de manera muy breve para poder expresarles a ustedes. Entonces, eso,
tengamos en cuenta eso, que no por hacer mal algo somos malos o no por hacer algo mal tenemos que darnos por vencido, sino, como decía el mensaje, parémonos y continuemos porque tenemos nuevos aprendizajes diarios. Ahora vamos a ver un pequeño video para poder entender algunos puntos. Terminando el video, hacemos una pequeña explicación o conclusión a la cual llegamos. Bien, ahorita les muestro.
Ok, ¿qué hemos visto en el video? Em, un niño, ¿no? Que le gustan las plantitas. Ve una y se obsesiona con esa plantita, en su necesidad de protegerla, de cuidarla, de salvarla. La lleva a su casa, ¿no? La pone en un maceterito. Y vemos también que ese niño acude a es el Dalai Lama, entonces es como una especie, es una reunión, ¿no? Entre todos los mismos, las mismas personas que comparten la misma creencia. Entonces, em, vemos que como el niño empieza a obsesionarse con esa plantita, eh, ¿dónde tiene la dificultad o la limitación? Cuando ya empieza a dejar de acudir a su reunión, ¿no? El papá abre los ojos, no lo ve ahí. ¿Dónde está? El niño está viendo la plantita que está muriendo y está empecinada y orientado solamente en la plantita, ¿no? Está obsesionado con esa plantita y se frustra. Hemos visto también de que hay maceteros rotos, ¿no? Porque no puede mejorarla, no puede sanarla, no puede salvarla como quizá lo ha hecho con otras plantitas que tenía antes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el papá? Lo limita, ¿no? Le dice, no, la planta te está quitando parte de ti, parte de tu funcionalidad con el entorno, ¿no? ¿Y qué hace el niño? Se va corriendo y sale de la casa, ¿no? Llorando. Llega a un campo donde está esta plantita, donde prácticamente es un cultivo de esta plantita, de esta florcita, y pues se la lleva a su hábitat, ¿no? Esperando a que la plantita se recupere. Y eso pasa, ¿no? Entonces, el niño se obsesionó tanto con querer controlar a esa plantita y mejorarla, que se limitó en muchos aspectos, para finalmente darse cuenta que soltando, dejando que las situaciones em, se encajen como debería ser, como fluya, ¿no? Sin mi control, la plantita se logra recuperar, ¿no? Entonces, esto nos enseña que podemos soltar, no necesariamente podemos controlar y podemos ver resultados buenos si no controlamos, si no estamos excesivamente centrados en un punto que me impida, porque tengo yo, cuando estoy controlando mucho, tengo pues unos lentes oscuros bien oscuros, bien puestos, y no veo el entorno, no veo a los demás, no veo cómo se sienten. Y pues ese es el mensaje finalmente del video, ¿no? Entonces, yo quiero agradecerles bastante por la atención prestada. Asimismo, pedirles que cada charla que se les haga mensualmente del tema de psicología la analicen ustedes mismos como tarea en sus cuartos, en sus casas, lo compartan con su familia. ¿Justamente para qué? Para buscar o para lograr fomentar toda esta información para bien a ustedes, ¿no? Quizás tengamos por ahí algún familiar que se frustra mucho cuando pierde el control de las cosas. Entonces, ayudándolo, compartiendo esta información, lo ayudamos bastante. ¿Bien? Lo que hemos aprendido, hoy día ustedes lo que han aprendido, compártanlo con los demás. Entonces, gracias por su atención y conmigo será hasta una siguiente oportunidad. Cuídense mucho. Gracias.